Muy buenos días a toda la iglesia de Reino y Poder, aquellos que se conectan por primera vez, bienvenidos a este tiempo de bendición para todos nosotros, a este tiempo donde la palabra de Dios se hace viva en cada uno de nosotros y donde viene a la existencia sus promesas y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana me gozo de poder compartir un tiempo más donde somos todos edificados como casa de Cristo que somos, como cuerpo de Cristo que somos. Y quiero que en esta mañana me acompañen al libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Dice como título, Alimentación de los 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Creo que es un pasaje que hemos leído varias veces, en varias ocasiones. Pero creo que el Señor nos quiere traer una palabra muy hermosa y una enseñanza muy hermosa a través de esta palabra. En el versículo 13 nos está diciendo que aquí podíamos ver un pueblo que llevaba un tiempo siguiendo a Jesús. Era un pueblo que anhelaba estar con Jesús, que no les importaba estar detrás de él y caminar no sé cuántos kilómetros y cuánto tiempo, sino que su deseo era estar con Jesús, sin importarles lo que tuvieran que pasar. En el versículo 14 vemos que Jesús se llena de compasión y ve en esta multitud y ve en todas estas personas necesidades. Dice la palabra que los sanó a los que estaban enfermos. Y dice que tuvo compasión. Cuando hablamos de la palabra compasión, estamos hablando de una persona que llega a tener un sentimiento de tristeza al ver la necesidad que tenían ellos. Pero no fue solo tener ese sentimiento de tristeza, sino que fue Jesús a aliviar la necesidad que tenían ellos. Entonces podemos ver cómo Cristo, movido por aquellas personas que le seguían, hizo algo muy hermoso. En primera medida los sanó y en segunda medida pensó más allá de sus necesidades espirituales. Vamos a ver por qué. En el versículo 15 y el 16, ya Jesús dice, bueno, estas personas deben tener hambre. Jesús también quería saciar su necesidad física, la necesidad de saciar el hambre que tenía este pueblo que ya llevaba mucho tiempo detrás de él, siguiéndole. Entonces los discípulos le sugieren a Jesús, bueno, Jesús, ya está tarde, estamos en el desierto, creemos que ya es momento de que mandes a las personas para que vayan a algún lugar cercano y compren de comer. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús simplemente les dice, no, yo quiero saciar la necesidad de ellos. Y entonces dicen los discípulos, bueno, pero no sé, ¿qué es lo que, Señor, tú pretendes hacer? La primera pregunta que hace Jesús a los discípulos es, bueno, ¿qué tenemos de comer? Dicen los discípulos, tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. ¿Qué dice Jesús? Tráedmelos acá. Dice que mientras Jesús le solicita a los discípulos esos panes y esos peces, les dice a los discípulos, díganle a las personas que se recuesten en la hierba y que descansen. Qué hermoso lo que Jesús pensó en ese momento. Qué hermoso lo que Jesús les estaba diciendo a este pueblo. Prácticamente les estaba diciendo, no se preocupen, descansen, que yo voy a hacer y yo voy a suplir el hambre que ustedes tienen, la necesidad que ustedes tienen. No hizo Jesús, bueno, levántese y cada uno haga aquí, cada uno haga allá y rebúsqueselo y mire a ver cómo hace. No, Jesús les dijo, dígales a ellos
que se sienten en la hierba, que se recuesten en la hierba, mientras Jesús ya tenía un plan perfecto, ya sabía cómo iba a saciar la necesidad de este pueblo, a través de 5 panes y 2 peces. Era lo único que tenían los discípulos en la mano en ese momento. ¿Qué pasa entonces más adelante? Dice que Jesús levanta sus ojos al cielo. Pienso que esta acción que toma Jesús es diciéndole: mira, Padre, te estoy mirando a ti, al proveedor. Sé que con 5 panes y 2 peces no voy a alimentar esta multitud, pero tú eres el proveedor. Para ti no hay nada imposible. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Levantó sus ojos mirando al cielo. ¿Mirando a quién? Mirando al proveedor. Mirando al que podía manifestarse de manera sobrenatural para saciar a este pueblo que tenía una necesidad. Finalmente viene una multiplicación extraordinaria, sobrenatural, y dice la palabra que todos comieron y que todos fueron saciados. Me parece hermoso, y dice al final de este pasaje que 5,000 eran los solos hombres, sin contar niños y sin contar mujeres. A ciencia cierta no sabemos qué tanta multitud había, pero de simples 5 panes y 2 peces, Cristo hizo lo sobrenatural. Cristo manifestó la sobreabundancia y el poder de Dios en esta necesidad. Algo que me llama mucho la atención: Jesús o el Padre no hizo el milagro diciendo, bueno, son 10,000 más o menos, entonces 10,000 panes, 10,000 peces. Dice la palabra que había en sobreabundancia, sobró, quedó comida. Entonces, algo que me dice esta palabra es que cuando Dios decide dar y manifestarse de manera sobrenatural, te da más de lo que tú estás pidiendo. Ahora quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 15, versículo 32 al 39. Y vamos a mirar una palabra similar, muy parecida a la que acabamos de leer. Tiene como título alimentación de los 4,000. La primera, la alimentación de los 5,000. Esta nos habla de la alimentación de los 4,000. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos panecillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Vemos una situación muy similar. Igualmente, Jesús dice que Jesús tuvo compasión. Tenía toda una multitud detrás de él, y esta multitud llevaba caminando 3 días siguiéndole. Pienso que es recompensado aquel que decide seguir a Cristo. Creo que aquel que decide seguir a Cristo es saciado en todas las áreas de su vida y en todos los ámbitos de su vida. Dice aquí en el versículo 33, dice que los discípulos le dicen nuevamente a Jesús: Señor, ¿de dónde vamos a sacar para saciar el hambre de toda esta multitud? Nuevamente eran 4,000 los hombres únicamente, sin contar mujeres y sin contar niños. Y dicen algo los discípulos: estamos en pleno desierto, donde no hay absolutamente nada. Pero luego Jesús dice: bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué hay? Los discípulos dicen: tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Nuevamente Jesús envía a esta multitud: diles que se recuesten en la hierba y descansen mientras yo voy a orar a favor de ellos. Dice entonces que Jesús tomó estos panes y estos pececillos y dio gracias. Pienso que la acción de Jesús de haber dado gracias es que él, en sus ojos espirituales, ya estaban viendo el milagro, ya estaban viendo un pueblo saciado, ya estaban viendo un pueblo que estaba siendo alimentado, aunque lo que sus manos
era poco, aunque en lo natural, con lo que tenía en sus manos, era imposible. Jesús estaba mirando con sus ojos espirituales y dio gracias porque vio hecho lo que él estaba pidiendo al Padre. Qué hermoso es esto. En el versículo 37 dice nuevamente que todos comieron, que todos fueron saciados y aún así sobró también. Dios dando en abundancia. Creo que estos dos pasajes nos muestran la forma sobrenatural en la que se movió Jesús. Jesús no se puso a mirar los pocos panes o los pocos pececillos que tenía en su mano. Jesús quiso recompensar y tuvo compasión por ese pueblo que le seguía, por ese pueblo que anhelaba estar con él, por ese pueblo que quería estar con él. Y creo que muchos de nosotros como hijos de Dios anhelamos estar con él. Le seguimos a él a pesar de todas las cosas. Hoy el Señor te dice algo, hermoso pueblo de reino y poder. Dios tiene compasión, Jesús tiene compasión y quiere saciar cada una de nuestras necesidades. Dice que Jesús en un primer momento toma de lo que hay, lo que les decía, tomó de lo que hay y de manera sobrenatural multiplicó, aún estando en el desierto, aún cuando tú dices no hay nada de donde pueda salir algo, no hay nada de donde yo me pueda acoger o donde yo me pueda basar para hacer alguna cosa. El Señor te dice hoy, no necesitas tener nada en tu mano. Y si tienes poco en tu mano, Él lo hará sobreabundar, Él lo hará prosperar, porque tú lo sigues y Él tiene compasión de los que tienen necesidad en medio de sus hijos. Hay algo muy hermoso, y es que como les decía, si en el desierto no hay nada, Él va a hacer fructificar, Él va a hacer prosperar y multiplicar lo que no tengas o lo que no haya. Es la forma sobrenatural en la que actúa nuestro amado Dios. Así que en esta mañana yo les invito a que hagamos una corta oración para que seas tú convencido y puedas entender y puedas ver en este día a un Dios que tiene compasión, a un Jesús que tiene compasión, a un Jesús que al que tú sigues, Él no te va a quedar mal, Él no te va a defraudar. Si tú le sigues, Él tiene compasión de ti y saciará tu necesidad, aunque no tengas nada, aunque no haya nada. Él hace multiplicar, Él hace prosperar. Aún en el desierto prosperó y dio de comer a muchos. Padre, yo pongo este tiempo en tu presencia. Te doy gracias por aquellos, Señor, que hoy recibieron esta palabra, que hoy escucharon esta palabra. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene hoy, Padre. Y sé que bajo tu preciosa compasión, bajo tu precioso amor, vas a suplir la necesidad porque tu amor es grande. No vamos a ver las cosas con los ojos naturales. Se abren los ojos del Espíritu y vamos a ver las cosas como Jesús las vio. A Jesús no le importó, Señor, lo que Él tenía en su mano. Él vio más allá. Él vio que tú proveerías y dio gracias porque vio hecho lo que Él te estaba pidiendo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis amados, el Señor les bendiga y espero se llenen sus corazones de gozo, de felicidad y de paz, porque Él tiene todo bajo control. Un abrazo y mil bendiciones.